Saludos a todos, bienvenidos. Aquí arrancamos el podcast de despertar.cr con las principales informaciones del jueves. El Partido de Liberación Nacional y el Partido de Unidad Social Cristiana son las dos agrupaciones políticas que, en caso de poder justificarlo, se llevarían la mayor tajada del financiamiento estatal por las elecciones municipales de febrero pasado. El Tribunal Supremo de Elecciones determinó el monto que puede recibir cada agrupación por concepto de la denominada deuda política, de acuerdo con el volumen de votos que recibieron. Ese órgano destinó 10.795 millones para atender los gastos que los partidos políticos estuvieran en posición de documentar y justificar. De las 75 agrupaciones que participaron en las elecciones, 62 partidos, 14 registrados a nivel nacional, 5 provinciales, 39 cantonales y 4 coaliciones alcanzaron el porcentaje mínimo establecido en la ley para recibir el beneficio. En el Código Electoral, según el artículo 99, el pago para los partidos va en proporción con la votación recibida al haber alcanzado un 4% de los sufragios válidamente emitidos en el cantón respectivo para la elección de alcaldía o de regidurías o que eligieron mínimo un regidor. Así, cada voto emitido en este proceso electoral costó 3.399 colones con 19 céntimos, que multiplicado por la votación total obtenida por cada uno de esos partidos determinará el monto máximo que tienen derecho a recibir. El Tribunal Supremo de Elecciones acumuló las solicitudes de referéndum de iniciativa popular para tramitarlas en el mismo expediente. Con esto, las gestiones de Edgar Espinosa y Alberto Cabezas quedaron en uno solo. Así lo explicó Andrei Cambronero, jefe del despacho de la presidencia del tribunal, quien detalló que ambas iniciativas tienen la misma pretensión, que es someter a referéndum por iniciativa popular el proyecto de ley 24.364, denominado por el Poder Ejecutivo Ley Jaguar para el Desarrollo de Costa Rica. En la resolución del tribunal del 11 de junio anterior se indica que por existir identidad entre objetivo y causa, se ordena acumular las gestiones de los señores Cabezas Villalobos y Espinosa Rodríguez para que sean conocidas conjuntamente. Mediante la iniciativa ciudadana, los proponentes pretenden que se les permita la recolección de más de 181,000 firmas para respaldar la realización del referéndum. La diputada del Partido Liberación Nacional, Dinora Barquero, arremetió contra la muy frecuente práctica de varios altos funcionarios públicos de limitarse a responder "me abstengo de declarar" cuando son citados por alguna comisión de la Asamblea Legislativa para interrogarlos en relación con el desempeño de sus funciones. Según afirmó la legisladora, este tipo de respuestas atentan contra la transparencia y la rendición de cuentas en la función pública. Barquero manifestó que durante la campaña electoral el presidente de la República, Rodrigo Chávez, se comprometió con la transparencia, pero eso quedó allí, pues esa característica ha estado ausente a lo largo de la presente administración. La legisladora aprovechó el espacio de control político en la sesión del Congreso de este jueves para reaccionar ante lo que ocurrió minutos antes en una comisión legislativa en la que compareció el embajador en México, Heriberto Abarca, que también se negó a contestar las preguntas de los diputados, pero también la legisladora quiso reaccionar ante las críticas hechas el día anterior por el presidente Chávez, a quienes suscribieron el informe de mayoría de la Comisión Especial que investigó el manejo de la pauta estatal a través de la Agencia de Publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, el SINART. En su intervención, Barquero recordó que la transparencia y la rendición de cuentas son estandartes de nuestra democracia costarricense y que deben estar presentes en todas las personas que ejerzan cargos en cualquier puesto del gobierno de la República. El presupuesto inicial de la República para el 2023 fue de 12,7 billones de colones y el final de 11,6 billones. La ejecución para ese periodo fue de 10,8 billones aproximadamente, detalló el ministro de Hacienda, Nogui Acosta. Señaló que lo anterior quiere decir que en relación con el Producto Interno Bruto, el presupuesto fue del 26,1%. Se redujo prácticamente en 1,5% al final y se ejecutó un 23% del PIB. Podemos decir que la ejecución del presupuesto fue de un 93,2%.
Así lo dio a conocer ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde se refirió a la liquidación del presupuesto de la República 2023. Además, el jerarca explicó que el pago de intereses fue de 94,5%, bienes y servicios 81,3%, gasto de capital 86,3% y en amortizaciones y otros rubros un 87,6% del total previsto. Añadió que se debe trabajar en los últimos dos rubros. Esto quiere decir que de acuerdo con la clasificación funcional, un 24% del presupuesto de la República son servicios generales, un 22% son amortizaciones, un 22% fue a educación, 14% a protección social, 8% a seguridad, 4% a la parte económica, 3% a salud y 1% a vivienda. La Caja Costarricense de Seguro Social podría pasar a comercializar toallas sanitarias, hidratantes, pañales desechables para adultos, fórmulas alimenticias y protector solar, de prosperar un planteamiento de la presidenta ejecutiva Marta Esquivel. La funcionaria solicitó incluir una serie de artículos en la propuesta estratégica que impulsa para que la entidad venda medicamentos en forma directa bajo la promesa de que lo hará a un menor precio que las farmacias privadas. El tema fue planteado en la sesión de junta directiva de este jueves, en la que Esquivel pidió la inclusión de esos productos. Marta Rodríguez, directora de la Caja en representación del sector sindical, mostró su desacuerdo con la iniciativa y sostuvo que la entidad en la actualidad no está en capacidad de cumplir con lo que por ley le corresponde en cuanto al suministro de medicinas. Nosotros ni siquiera tenemos capacidad de resolver la falta de abastecimiento de algunos medicamentos, por ejemplo, metformina. Los pacientes no la están recibiendo y veremos el próximo martes qué es lo que está ocurriendo. También tuvimos deficiencias de sueros, remarcó Rodríguez. El comportamiento de la actividad económica en lo que llevamos del año sigue siendo moderado, alcanzando una variación interanual del 3,6%, señaló Pablo González, analista económico del Grupo Financiero Mercado de Valores. González indicó que en el régimen especial, el de zonas francas, se observó un cambio de tendencia a partir de enero, pero sin alcanzar la aceleración que se vio durante el periodo 2022-2023. Sobre el régimen definitivo, el analista comentó que se observa un estancamiento en los primeros 4 meses del año, pues las variaciones interanuales están entre el 3,3% y el 3,5%. González indicó que todos esos datos van en línea con lo esperado al inicio del año, cuando se pronosticaba que no se observarían incentivos adicionales para que la producción volviera a tasas de crecimiento como en el 2023. Y nos vamos al plano internacional. Desde Buenos Aires, en Argentina, el presidente argentino Javier Milei logró el jueves su primer triunfo legislativo tras 6 meses de gobierno, con la aprobación de la reforma más ambiciosa de los últimos 40 años, como la denominó. Ahora debe mostrar resultados económicos ante una sociedad impaciente. La llamada Ley Bases pasó con lo justo el filtro del Senado tras una maratónica sesión y aún debe ser sancionada de manera definitiva por la Cámara Baja. En enero, una versión de la misma ley que tenía unos 600 artículos contra los más de 200 de la actual había fracasado. En la negociada y reducida reforma se incluyen privatizaciones de empresas públicas, modificaciones tributarias, desregulaciones económicas, la delegación de facultades especiales al Ejecutivo y un régimen especial para grandes inversores. Y desde Ciudad de México, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este jueves dialogar con Ecuador tras la invasión de su embajada en Quito e insistió en que el conflicto debe resolverse mediante una demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia. No es menor lo que hizo Ecuador con México, entonces no es un asunto de sentarse a platicar, afirmó Sheinbaum en una rueda de prensa en la que reiteró las exigencias incluidas en el alegato mexicano presentado a fines de abril ante el máximo tribunal de la ONU. Tienen ellos que dar el paso, la disculpa pública, lo que está pidiendo la demanda y también el reconocimiento del derecho de asilo, agregó la científica de 61 años, ganadora de los comicios presidenciales del pasado 2 de junio. El pleito estalló el pasado 5 de abril cuando fuerzas ecuatorianas irrumpieron en la representación diplomática de México y detuvieron al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien estaba asilado.
Al día siguiente, México anunció la ruptura de sus relaciones con Ecuador y la retirada de todo su personal diplomático de ese país, algunos de cuyos integrantes fueron agredidos por las fuerzas policiales ecuatorianas. Hasta aquí este repaso de las principales informaciones del día jueves, aquí en el podcast de despertar.cr. Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast, estamos también en todas las redes sociales y pueden ampliar estas y otras informaciones en despertar.cr. Hasta la próxima.